que ha sucedido en estos últimos días y en estas últimas semanas y meses en el proceso de paz. Escuchamos los comentarios, escuchamos las preocupaciones. Teníamos como finalidad eso, escuchar qué preocupaciones hay para ir tratando de resolver los interrogantes y tranquilizar a los empresarios sobre cualquier preocupación que tuviera, teniendo en cuenta que Colombia pues no escapa a los efectos de situaciones como la caída del precio del petróleo, que nos ha afectado de forma importante, la desaceleración de la economía china, la situación de la región, todo eso nos afecta, pero dentro de esas circunstancias hay motivos para ser optimistas. En medio de las dificultades tenemos muchas señales positivas, lo que va a significar la firma del proceso de paz este año, no solamente en el campo económico, sino en el campo social, en el campo de la inversión, cómo el mundo va a ver a Colombia con muchos mejores ojos por no ser, después de 50 años, un país en conflicto. Les explicamos cómo hemos venido aplicando eso que hemos denominado la austeridad inteligente, porque somos conscientes de la necesidad de apretarnos el cinturón como lo venimos apretando, pero sin ahogar la economía, fomentando los sectores que pueden dinamizar el crecimiento y la generación de empleo, como por ejemplo sectores como la infraestructura y la vivienda están y van a contribuir durante todo este año y el año entrante esperamos también al crecimiento en forma específica. Hoy, por ejemplo, el CONFIS aprobó 122.500 subsidios para vivienda social. Esto es una muy buena noticia si se compara con lo que se ha aprobado el año pasado, fueron 36.000. Y la doctora Sandra sabe perfectamente esto qué quiere decir. ¿Qué quiere decir en materia de más vivienda, más construcción y por consiguiente más empleo, jalonando 32 industrias como jalona la construcción? Esta semana la Financiera de Desarrollo Nacional aprobó los primeros 200.000 millones de pesos producto de la venta de Isagen que va directamente para la vía entre Puerto Berrío a Remedios en Antioquia. Hemos constatado un repunte en la industria, el comercio sigue con cifras positivas, el agro a pesar de las dificultades del fenómeno del Niño, de las heladas, pues tiene por lo menos una tendencia también positiva, lo que el turismo, cómo el turismo se ha afectado positivamente por la devaluación del dólar y lo que vimos este fin de año. Las proyecciones de la banca multilateral que nos siguen dando los primeros puestos en América Latina en materia de crecimiento. No solamente crecimos el año pasado, fuimos el número 1, sino que este año muy posiblemente vamos a repetir ese comportamiento en términos relativos frente al resto de la comunidad de América Latina y el Caribe. Le comunicamos al Consejo Gremial nuestra decisión de no presentar en marzo la propuesta de reforma tributaria estructural que nos ha presentado, entre otras, la Comisión de Expertos, pero que también tenemos otras fuentes que están alimentando al gobierno en su estudio sobre una verdadera reforma que sea una reforma para el largo plazo. Hay inclusive, y ahí se discutió, algunos aspectos de lo que la Comisión de Estudios Tributarios, esta comisión que se conformó, que todavía requieren profundizar para ver cuál es el verdadero impacto de esas propuestas. Y no se ha presentado oficialmente al Consejo Gremial el informe
y le pedí al señor ministro de Hacienda que lo hiciera a la mayor brevedad posible, que oficialmente le entregara al Consejo Gremial el informe para que cada gremio y el Consejo Gremial en general nos diera sus opiniones, sus análisis sobre el impacto que este informe tendría en sus empresas y en la economía. Eso es lo que vamos a estudiar junto con los informes y recomendaciones de otras organizaciones como la OCDE, como el BID. El propio gobierno también está haciendo otros estudios, entonces no nos da tiempo para presentar en el mes de marzo la reforma. Igualmente les explicamos cómo en el propio Congreso nos han dicho esta primera legislatura es muy corta, comienza el Congreso e inmediatamente salen a la Semana Santa y tienen que concentrarse en proyectos de reforma constitucional y otros proyectos muy importantes que no pueden dejar de aprobarse en esta legislatura porque si no se hunden y por eso también nos han pedido que no congestionemos al Congreso con la reforma tributaria en esta primera legislatura, pero la reforma se tiene que presentar este año, se va a aprobar este año, pero se va a aprobar en el segundo semestre, en la segunda legislatura. De manera que en eso, que quede claro las razones por las cuales se va a presentar en el segundo semestre, que en el fondo da lo mismo porque la reforma entra a operar es el año entrante. El año entrante, a partir del 1 de enero, es que entra a operar la reforma tributaria. Discutimos cómo esta reforma puede ser una gran oportunidad para trabajar con el Consejo Gremial, con los diferentes gremios en dos frentes. Un frente en combatir la elusión y la evasión, que a pesar de los avances que hemos hecho, sigue siendo demasiado grande. Si uno simplemente compara la carga tributaria como tamaño de la economía frente a la carga tributaria de los empresarios que sí pagan impuestos, se da uno cuenta inmediatamente que hay una tremenda inequidad. Muy pocos que sí pagan impuestos pagan demasiado y hay muchos que no pagan o que están evadiendo buena parte de los impuestos. Entonces, con los gremios vamos a hacer un ejercicio de ver conjuntamente cómo podemos mejorar esos índices de elusión y evasión, y eso nos va a permitir ser todavía más prudentes, por decirlo de alguna forma, en la reforma, para que la reforma sea amigable a la inversión, amigable a los negocios y competitiva frente a otros países. El otro frente donde vamos a trabajar en forma mancomunada es en la lucha contra la corrupción. Y particularmente, y aquí el doctor Juan Martín Caicedo ha tenido unos estudios muy interesantes sobre cómo la corrupción, sobre todo en las regiones, porque en el gobierno central hemos hecho un gran esfuerzo para ir eliminando o reduciendo la corrupción y lo continuaremos con toda la contundencia, pero ahora tenemos que irnos a las regiones y ahí vamos a hacer también un gran esfuerzo porque ese es otro estímulo para que la gente pague sus impuestos. Si hay corrupción, la gente dice, bueno, ¿para qué voy a pagar impuestos si se va en corrupción? Si combatimos la corrupción, la gente va a tener más disponibilidad y va a pagar sus impuestos con mayor voluntad. De manera que estamos en esos dos frentes. En temas de la paz, hubo un intercambio de opiniones muy rico, muy fluido, inquietudes que tenían los miembros del Consejo Gremial sobre el proceso de paz. Creemos haber respondido a todas esas inquietudes. Lo que nos interesaba con esta reunión y nos interesa en este diálogo que espero que sea frecuente y permanente es que en la medida de lo posible estén
el empresariado muy bien informado sobre lo que el gobierno quiere hacer, tanto en la parte económica como en el proceso de paz. En la medida en que los empresarios entiendan para dónde vamos, y el gobierno sabe perfectamente para dónde va, sabemos para dónde vamos en materia económica, sabemos para dónde vamos en materia de paz, todas esas dudas, esos interrogantes, esas preocupaciones se van desvaneciendo. De manera que con el doctor Montenegro, que es ahora el nuevo presidente del Consejo Gremial, y con todos los presidentes de los gremios, pues vamos a continuar este diálogo en forma permanente, en forma sistemática, para que en forma conjunta podamos sacar adelante estos grandes propósitos que van a ir en beneficio del país. Muchas gracias.